Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar con los tres análisis diarios, tenemos dos cositas que comentar. La primera de ellas, que como ya os he dicho durante la semana, no tendremos vídeo del resumen semanal, pero sí tendremos un nuevo vídeo de la serie de vídeos de Top Internacional. En este segundo vídeo vamos a ver otras 5 acciones de esas 30 acciones que había seleccionado en una cartera donde habíamos puesto una zona de soporte en la que quizás hagan suelo en el largo plazo. Es decir, todavía ese suelo, como ya habréis podido ver, está demasiado lejos. De hecho, muchos de vosotros me habéis dicho que si estaba loco con las caídas que podría llegar a tener algunas acciones si llegan a ese suelo que hemos situado en las 5 primeras, pero bueno, es una opción que creo que puede llegar a ser probable y la debemos valorar. Lo peor quizás todavía no haya llegado a los mercados y cuando llegue lo peor quizás veamos esos precios que ahora nos parecen una auténtica locura. Y lo segundo que quería comentar antes de empezar con los tres análisis de hoy, que por cierto analizaremos Fluidra, Robi y el Nasdaq, ya que me lo habéis pedido estas tres por los comentarios de YouTube, pues es que ya el otro día veíamos como el dólar empezaba a valer más que el euro, pero rápidamente rebotaba y volvía a valer el euro más que el dólar. Pero hoy cuidado porque ya estamos viendo cómo el dólar se está consolidando por encima del euro. Y como ya comentábamos otro día, esto puede tener unas consecuencias muy graves en toda la compra de materias primas. Vamos a ver cómo todos los combustibles siguen aumentando muchísimo el valor, aunque veamos que el precio, por ejemplo, del barril de Brent esté bajando mientras el dólar esté subiendo respecto al euro, seguiremos pagando más por la gasolina, porque esos grandes contratos que se hacen entre multinacionales se hacen todos en dólares y si se está pagando a un coste mayor, luego se verá repercutido en los de siempre, que somos nosotros el cliente final. Así que es una variable que debemos tener muy en cuenta, no solo por esto, también en las acciones que tengamos en cartera y que quizás dependan de este cambio, porque algunas de sus materias primas se importen de fuera y se paguen también en dólares, pues también puede ser que se vean en gran medida perjudicadas. Así que todo esto lo debemos valorar. Y ahora vamos a comenzar con los tres análisis diarios de hoy. Bien, pues vamos a comenzar con los tres análisis diarios de hoy. El primero que vamos a analizar es el Nasdaq, el índice principal tecnológico de Estados Unidos. Seguramente ya todos vosotros lo conoceréis. Normalmente no suelo analizar índices, los análisis diarios, pero bueno, como me lo habéis pedido y no hay resumen semanal, pues ya os comenté que había decidido que las acciones que me vayáis pidiendo, pues las vamos a analizar a diario porque no vamos a tener la sección del consultorio en ese vídeo del resumen semanal. Así que vamos a analizar el Nasdaq. Hoy hemos visto que habría con caídas importantes, pero ahora mismo estamos viendo cómo está recuperando prácticamente todo lo que perdía en la sesión. Y podríamos pensar que podría volver, aquí todavía no aparece la vela de hoy, y podríamos pensar que podría volver hasta esa zona de los 12.200 puntos, donde parece que tiene una clara resistencia. Pero cuidado, porque no habría que descartar, que aunque estemos viendo un rebote, la cotización de hoy, que veamos un doble suelo, cuidado con los mínimos que veamos en junio, y antes de esta zona veamos un repunte interesante en el gráfico, es decir, un repunte más allá de lo que estábamos viendo hasta ahora. ¿Y por qué pensamos todo esto? Pues bien, si nos vamos al gráfico semanal, vemos como en la zona actual, en los mínimos que veíamos en las anteriores semanas, está la media móvil de 200 sesiones, que es una zona de soporte muy importante en el Nasdaq. De hecho, si nos fijamos en las caídas que vimos entre febrero y marzo de 2020, fue lo que actuó como soporte para comenzar esa pedazo de tendencia alcista que quien se hubiera subido al carro aquí ha tenido una muy buena rentabilidad en los anteriores años. Pero bien, como decimos, ahora no habrá que descartar un último toquecito hasta la media de 200. Fijaros cómo en las últimas caídas el volumen ha ido bajando y después de tocar de nuevo esa media móvil de 200 sesiones, que como vemos provocaría un doble suelo con el que habíamos visto en junio, alrededor de los 11.200 puntos aproximadamente. Vemos que la media de 200 se encuentra en los 11.400, quedaría muy cerquita, pues a partir de esta zona podríamos ver ese repunte interesante. ¿Y hasta dónde podría llegar ese repunte? Pues bien, el primero de las resistencias que tenemos son la zona de los 12.200 puntos, como decíamos, pero si consigue superar esta zona, podría marcharse directo hasta la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente también actuaba como soporte en alguna ocasión. De hecho, aquí vimos cómo la cotización intentaba no perderla y ahora podría consolidarla como resistencia para volver a caer de nuevo y consolidar esa tendencia bajista en el largo plazo que ya venimos viendo desde principios de año. Por lo tanto, ahora cuidado, porque podríamos ver unas últimas caídas y a partir de aquí podríamos ver, como decimos, ese repunte hasta la media móvil de 70 sesiones, lo que nos daría una buena oportunidad en el gráfico.
La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Laboratorios Rovi. Y fijaros, aquí podemos verlo muy bien, anteriormente la tendencia alcista, la media de 70 sesiones, actúa muy bien como soporte, también la media de 200 en correcciones más importantes, y ahora clarísimamente está consolidando una nueva tendencia bajista. ¿Por qué? Pues porque lo que antes era un soporte, ahora es una resistencia. La media móvil de 70 ya vemos cómo lleva actuando como resistencia desde el mes de abril, no consigue superarla. Y esto es lo que hemos visto en las últimas sesiones, ha marchado hasta ella y en el momento que la ha tocado ha vuelto a caer con fuerza. Por lo tanto, ahora, ¿qué podríamos esperar? Pues quizás que veamos una caída de nuevo hasta los mínimos que teníamos en junio. Quizás se marcha hasta esa zona que tiene clave los 52 euros, una zona de soporte, ya comprobamos en octubre de 2021 y también en junio de 2021. Y a partir de esta zona podría dar continuidad a la tendencia bajista hasta la próxima zona de soporte que tiene en los 48,50. Más allá de la media móvil de 70 sesiones, va a ser complicado que se mantenga. Puede ser que veamos, abriendo mucha volatilidad en el mercado, que veamos alguna sesión que intenta superarla, pero va a ser complicado que se mantenga sobre ella, como ya vimos en la sesión del lunes y del martes, que se mantuvo sobre ella, pero luego en la sesión del miércoles vimos cómo entraba con fuerza de nuevo la oferta y caía la cotización. De hecho, ya hemos visto cómo aumentaba el volumen con la caída, por lo tanto, nos hace pensar que puede continuar cayendo en las siguientes sesiones, quizás para buscar esa zona de mínimos que tenía en junio. Y la última de las acciones es Fluidra, una acción que lo hizo muy, pero que muy bien desde la pandemia. Veamos el repunte que tiene desde la zona de los 7,50 aproximadamente, que hizo mínimos en marzo, se fue hasta la zona de los 37,35 euros, es decir, multiplicó su valor por 5 aproximadamente, una auténtica barbaridad para haberlo hecho en poco más de un año. Veíamos también cómo en esa tendencia alcista pues se apoyaba en alguna ocasión en la media de 70, sí que es verdad que esta lo hacía muy bien en la banda media de Bollinger, se apoyaba sobre ella y ahora estamos viendo cómo la nueva tendencia bajista, en el momento que ha perdido esa media de 200 y de 70, la está consolidando en la de 70 como resistencia. Es una tendencia bajista de libro, formando máximos y mínimos decrecientes en el gráfico y no da ninguna señal de que esto vaya a cambiar. De momento hemos visto nuevas caídas en la sesión de hoy, sí que es verdad que debemos vigilar este gap que ha dejado aquí, porque quizás si lo unimos con lo que veíamos en Nasdaq, que se ve loco, es cómo se va a mover el mercado prácticamente, cómo se mueva el Nasdaq, ya que está muy correlacionado todo, pues quizás ahora sí que es verdad que podríamos ver una caída hasta los mínimos que veíamos en la sesión del 5 de julio, y si forma un doble suelo, quizás podríamos ver un repunte interesante para cerrar este gap y chocarse de nuevo con la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra a los 22,20. El gap estaría un poco antes, pero bueno, podemos pensar que continuará con la pendiente negativa, la media móvil de 70, y acabaría encontrándose con ella alrededor de la zona del gap después de ver una caída y un impulso hasta la media móvil de 70 sesiones. Así que poquito más podemos decir de Fluidra, clarísimamente bajista. Hemos visto una subida muy importante y la caída pues también va a estar al nivel de la subida que hemos visto evidentemente. Esto siempre pasa en los mercados. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el último vídeo de los análisis diarios de la semana, pero nos veremos de nuevo el domingo, como decíamos al principio, con ese nuevo vídeo de las 5 acciones seleccionadas de la cartera Top Internacional. No os lo podéis perder, lo digo de verdad, es muy interesante, creo que es de las cosas más interesantes y que quizás cambia un poco la tónica que vemos en los vídeos diarios de lo que hemos visto hasta ahora, así que creo que, como os digo, no os lo podéis perder. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, nos vemos el domingo de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.